¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Como cada semana es un placer reencontrarnos en este espacio en el que somos todos periodistas. Y sin dudas esta semana particularmente la atención estuvo puesta en la economía y en la evolución del dólar, que aparentemente parece no tener techo, sigue aumentando su valor, la brecha se amplía con respecto al oficial y el gobierno pareciera quedarse, por lo menos momentáneamente, sin herramientas para poder hacer frente a esta situación. En el medio de esto, la preocupación del ciudadano común porque estos movimientos se trasladen a los precios y repercutan en la inflación, y este escenario que genera cierta incertidumbre de cara a lo que va a ser la evolución de la economía en este contexto particularmente difícil por el que estamos atravesando a raíz de la pandemia. Y todavía no se sabe qué pasará con la recuperación, cuándo podremos ver nuevamente en marcha al sector productivo y a esta economía encauzada nuevamente. Por el momento, todos son interrogantes. Y hoy vamos a hablar sobre este tema con la economista Gisela Veritier, quien nos va a estar acompañando en esta edición de Somos Todos Periodistas. Pero como ustedes saben, en el comienzo de nuestro programa analizamos los temas de la semana en la columna del doctor Roberto Cornet, que como también saben ustedes está cumpliendo con su cuarentena, y ya le damos la bienvenida. Ariel, buenas noches televidentes y buenas noches como siempre a este gran camarógrafo que yo tengo, que es Tomás. Miren, para esta noche he elegido como tema de este editorial la libertad que molesta. ¿Por qué? Porque el lunes 12, leyendo el diario por la mañana, vi una pequeña columna de La Voz del Interior que decía preocupación por la creación del nodio. Cuando leí el contenido de la columna, la verdad, me entró un gran fastidio. Porque ¿de qué se trata? A pesar que creo que esta semana muchos medios de prensa lo han tocado. Se trata de un intento más del gobierno nacional de controlar el pensamiento de cada uno de nosotros. Y sobre todo, no solamente el pensamiento, porque es algo íntimo, sino de la libertad de expresarlo. Cómo querramos, a dónde querramos y cuándo lo quiera. Eso es grave, es muy grave. ¿Por qué? Porque este nodio tendrá este objeto. Me preocupe en leerlo. Dice, el objetivo es proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falaces. Oiga, yo le diría al gobierno, y creo que ustedes pueden compartir esta opinión. Yo ya soy grande y adulto, y leo lo que tengo ganas, y yo no quiero tener tutores que me digan qué debo leer y qué no, porque para eso ejerzo mi libre albedrío. Eso es terrible. Cuando uno tiene a alguien que con el dedo señala a dónde tengo que mirar para informarme. Eso no lo admito, ni nadie lo puede admitir. Porque nuestra Constitución Nacional tiene un artículo 14 donde enumera una serie de derechos y garantías, entre los cuales está expresamente dicho que todos los habitantes de este país pueden expresar libremente sus ideas por la prensa sin censura previa. Y el artículo 32 dice que el gobierno federal se abstendrá de dictar leyes que significan atentar contra la libertad de imprenta. Libertad de imprenta, en la época que se sancionó la Constitución, 1853, solamente existían diarios. Pero hay que extender el término imprenta hoy a los medios modernos, televisión, radio, telefonía móvil, etc. O sea que ya esto que ha puesto en marcha el gobierno nacional peca de inconstitucionalidad manifiesta, va contra la ley. Pero quiero decir que esto no es nuevo. En el gobierno de los Fernández, el último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que tenía una secretaria de Cultura que se llamaba Teresa Parodi, creó el cargo de comisario del pensamiento, que lo ocupaba un impresentable que se llamaba Ricardo Foster. Por suerte, esto se vio interrumpido por el avenimiento del gobierno del ingeniero Macri, que desactivó
esta institución nazi-fascista, comunista también, porque los países que se han distinguido por amordazar el pensamiento son los que estaban en la órbita soviética y en otro tiempo, que ya no existe, los nazis y los fascistas. Pero vean ustedes lo grave que es esto, por lo menos la intentona del gobierno. El diario La Nación, al comentar este tema del nodio, la ley, sobre todo que lo quiere implementar, dice: ¿quién determina cuál información es veraz? Y por lo tanto puede circular libremente o no. ¿Cuáles pasarán el test del verdadero o falso? Información sobre los hechos o las opiniones, ideas y juicio del valor. ¿Quién es el que va a decir esto es falso, esto es verdadero? ¿Por qué el señor X va a tener que decirnos a todos nosotros, ustedes tienen que pensar esto y rechazar a aquellos? No nos dejemos amordazar el pensamiento, porque la libertad de pensar y de expresar lo que pensamos es una de las ramas de la libertad, así como otra de las ramas es la propiedad privada, etc. Esta es una de las ramas. Por eso el filósofo Giovanni Sartori dice: ¿quién teme de decir lo que piensa? Termina por no pensar lo que no puede decir. En definitiva, esto, ¿qué es lo que significa? Como dije a alguna editorial pasada, ¿quién implementa esto que se llama Marisa Lewin, una funcionaria K? Significa que proviene de un resentimiento y además de un complejo de inferioridad. Los buenos gobiernos, como en todos los órdenes de la vida, las personas seguras, honestas, de conductas correctas, no le temen a la diversidad de opinión. ¿Por qué? Porque la libertad de pensamiento es connatural del hombre. Y si no nos permiten pensar, prácticamente matan a nuestra razón y al final al sentimiento de nuestro corazón. Por eso, yo diría un tipo como Agustín Rossi, que ahora me paso a lo siguiente. ¿Ustedes vieron la manifestación, el banderazo del 12 de octubre? Una manifestación pacífica, con la única divisa bandera argentina, nadie atento contra la propiedad privada o pública, lugares donde pasó la marcha no hubo pintadas paredes, no hubo calles sucias, tampoco hubo micro ni ómnibus que transportaban como ganado a los asistentes. Quienes asistieron lo hicieron libremente. Y el ministro de Defensa, que es un impresentable que no puede decir buenos días sin tropezar, dijo que quienes habían ido a la manifestación eran unos canallas. Señor Rossi, le quiero advertir algo. Usted está en todo el derecho del mundo en disentir, pero el disenso siempre tiene un límite, que es el respeto por el otro. Y tenga cuidado, porque hoy usted está en el gobierno, pero mañana no lo estará. Nuestro país siempre, su mejor momento se construyó con la libertad. Y nosotros, los ciudadanos comunes, nos ocuparemos a través del voto, que es el arma más buena de la democracia, en saber defender a aquellos que defienden la libertad de pensar y de decir. ¿Se da cuenta? Esa es lo que vale, no otra cosa. Por ahí marcha el progreso. Y no tengamos, por favor, admitir tutores ni padrinos que nos marquen el camino. Nosotros somos grandes, somos maduros y el camino lo elegimos nosotros. De pensar blanco o negro, por acá o por allá. Seamos libres, por favor. Buenas noches, hasta el viernes que viene estaremos viéndonos. Muy bien, las reflexiones del doctor Roberto Cornet, como siempre, le mandamos desde aquí, por supuesto, un fuerte abrazo. Después de la pausa, hablamos del contexto económico, la evolución del dólar, la inflación en la Argentina. Ya volvemos.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Hola, ¿te podemos interrumpir unos segundos? Solo queremos agradecerte. Gracias a vos, el Allende Cerro ahora es más grande. Crecimos. Porque incorporamos muchas mejoras, de verdad muy importantes. Y queremos que sepas que todo este crecimiento es nuestra manera de responderte. Con el corazón. Porque en estos 80 años aprendimos que responder con el corazón es lo que nos hace crecer como humanos y profesionales. Porque gracias a estar atentos a vos, nos convertimos en el lugar que queremos ser para vos. Sanatorio Allende. Desde hace 80 años, especialistas en el cuidado de tu vida. Estamos más cerca de la gente, porque estamos más cerca de nuestros valores. Clínica Universitaria Reina Fabiola, el lado humano de la medicina. ¿Te acordás cuándo fue tu último chequeo mamario? Hay que hacérselo todos los años, ya sea a través de tu obra social, tu prepaga o en los hospitales públicos. Este año todos están trabajando con protocolos especiales para que vayamos tranquilas y nos sintamos cuidadas. En octubre, Córdoba se viste de rosa, un mes dedicado a la concientización del cáncer de mamas. Durante todo el mes, habrá una agenda repleta de actividades con campañas de detección precoz, intervenciones, muestras artísticas, capacitaciones, donaciones de cabello y muchas actividades más. Consultala en cba.gov.ar. Sumate vos también a Córdoba Rosa. Entre todas, concienticemos sobre el cáncer de mamas. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hoy tiene sabor a cocinar en familia. A receta que está desde siempre. A una noche de ingredientes perfectos. A disfrutar de la cena antes de que esté servida. A esperar que estemos todos. Y se siente mejor que nunca. Organización Centro tiene el seguro exclusivo para tu auto al mejor precio garantizado. Desde 995 pesos, congelado para todo el 2020. 0810-777-2368. Organización Centro. Siempre la mejor opción. Esta semana estuvo asignada por una volatilidad importante del dólar, con una divisa que llegó a 177 pesos este viernes y con incertidumbre en torno a la evolución de la economía, los precios, el futuro. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña Gisela Beritier, quien es economista, directora de la Escuela de Negocios ICDA de la Universidad Católica de Córdoba y ya una asidua asistente a nuestro programa cada vez que hablamos de economía. Gisela, un gusto, como siempre, encontrarte en este espacio. Gisela, en estos días particularmente hemos vivido una situación de alguna manera preocupante por la evolución del dólar, que llegó a 177 pesos, una semana que no dejó de crecer. Parece ser, o pareciera, por lo menos que el gobierno se quedó sin herramientas para hacerle frente a esta situación. La verdad es que se ve que la desconfianza es muy alta, ¿no? Realmente las medidas que está tomando el Banco Central no están resultando suficientes y lo que se observa es que las medidas que está tomando tienen que ver justamente para frenar la salida de dólares. Pero mientras, a medida que más frena la salida de dólares, toda esa demanda se traslada justamente al dólar blue. También es cierto que el dólar blue es un mercado muy minoritario, donde las operaciones no tienen nada que ver en cantidad con lo que sería el mercado legal, pero en realidad unas pocas maniobras ya
hacen que este dólar aumente, ¿no? Lo que sí está reflejando esta situación es una desconfianza reinante, una macroeconomía que ya venía enferma y ahora con la pandemia lo está aún más, y justamente la falta de proyección o de saber qué es lo que va a pasar de acá en adelante hace que hoy estemos en una situación donde tengamos cosas totalmente, o una situación totalmente atípica, como un superávit comercial que terminaría el año en unos 17.000 millones de dólares, es decir, en un nivel prácticamente histórico de la Argentina, y que eso no se vea reflejado justamente en las reservas del Banco Central, ¿no? Y que las reservas del Banco Central terminen cada vez más magras, y de hecho las medidas que están realizando para frenar la escalada del dólar muestran que no son suficientes, porque aún así las reservas siguen drenándose, ¿no? Claro, Gisela, un poco lo venías planteando, este tema de este escenario de cierta incertidumbre que tiene que ver con, por el momento, la falta de credibilidad hacia el gobierno. Y lo mismo dijo el Fondo Monetario en estos días, la necesidad de que se muestre un plan de acción más claro, pautas a seguir por parte del plano económico en el gobierno, que por el momento no se hacen evidentes. Sí, ¿el problema cuál es? A lo mejor en otro lugar, a ver, hay una pandemia mundial y todo el mundo está viviendo esta pandemia mundial, ¿no? Estamos viendo que las tasas de decrecimiento de todo el mundo van a ser muy bajas, e incluso cuando se habla del 8% de déficit fiscal que va a terminar la Argentina, vemos que en otros países del mundo se va a terminar con un déficit aún mayor. Por ejemplo, los Estados Unidos va a terminar con un déficit de un 24%, el caso de Francia de un 14%, y en Argentina, bueno, Perú, Chile, ¿no? Son países, mismo Brasil va a terminar con un déficit fiscal mayor. Ahora, cuando uno ve estas variables, en realidad uno trata de analizar por qué Argentina hoy está tan golpeada, y los otros países, digamos, a la pandemia se le suma toda la situación estructural histórica que tiene el país, ¿no? Entonces acá sí es importante que urgente se busquen primero, bueno, los consensos necesarios para justamente generar esas 4 o 5 motores de divisas que necesitamos para empezar a generar las divisas necesarias que necesitamos hoy, que se vuelquen al mercado, que se vuelquen a las reservas, para que se descomprima este cuello de botella que estamos teniendo y que lleva a esta situación en la cual se endurece cada vez más un cepo a la salida de divisas, pero que en definitiva estamos viendo que también está significando un cepo a la entrada de las divisas, ¿no? Sí, y las medidas por ahí implementadas por el gobierno para seducir al campo no fueron suficientes, evidentemente, para que se pueda motorizar ese ingreso de divisas, ¿no? Y lo que pasa es que acá la verdad es que uno tiene que pensar, ¿no? En realidad, cuando cerramos la renegociación de la deuda con los acreedores privados, había una alta expectativa de que esto se reflejara en nuevos ingresos de divisas, en un mundo que, hay que decir, el resto del mundo emitió paquetes multimillonarios de dinero, con lo cual la liquidez reinante en el mundo es muy elevada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el país, digamos, mostrara por ahí algunas señales claras, o en realidad hubiera confianza, este dinero podría entrar a financiar diferentes situaciones, en lo cual serían las divisas necesarias que necesitamos hoy como uno de los motores, ¿no? Esta situación claramente no pasó. Estamos ahora renegociando la deuda con el Fondo Monetario Internacional para ver si de esta manera logramos destrabar vencimientos muy elevados que tenemos en los próximos años con el fondo, pero también, destrabado eso, ver si de alguna manera se puede llegar a obtener préstamos como los que ha otorgado el fondo a otros lugares del mundo en su nueva versión de préstamos pandemia, y que en definitiva son préstamos, si se quiere, más blandos, en los cuales apuntan a que las economías se recuperen y no que justamente ponerles condicionamientos para el crecimiento, ¿no? Entonces, hoy el gobierno ya cerró con los acreedores privados, esto no fue suficiente, tiene que cerrar ahora con el Fondo Monetario Internacional como una de las vías como para poder obtener divisas nuevamente, pero aún así tiene que estar pensando cómo hacer para hacer que el sector de hidrocarburos, que ya se están realizando inversiones, pero eso se reactive rápidamente para poder exportar, y luego también qué es lo que va a hacer con el campo. Gracias a Dios se aprobó la Ley de Economía del Conocimiento, que ahora está pendiente de ver su implementación, pero es clave buscar motores de divisas ya que nos puedan generar estas divisas, ya sea por deudas genuinas que necesitamos para destrabar este cuello de botella. Pero hay una cuestión, Ariel, central,
que es justamente el debate que nos debemos ahora, qué va a pasar de aquí en adelante, ¿no? Y cuáles van a ser nuestras alianzas, nuestros aliados externos, nuestros aliados internos, cómo se va a mover este país, es decir, lo que vos decís puntualmente que es el plan, ¿no? Sí, sí, sobre todo tratar de conquistar mercados internacionales en un contexto tan adverso como este que estamos teniendo en el mundo a raíz de la situación por la que estamos atravesando. Volviendo un poquito más al plano más micro, si se puede decir así, la preocupación de la gente siempre tiene que ver con el aumento de precios y si bien las expectativas por parte del ministro de Economía es que la inflación llegue al torno del 40%, pero siempre está esa incertidumbre de que se traslade estos aumentos que vemos en el dólar blue a los precios. ¿Qué opinión tenés en ese sentido? Bueno, a ver, nunca sabemos puntualmente cuánto se traslada el dólar blue a los precios. Digamos, no hay estudios, al ser el dólar blue un dólar que no está blanqueado, ¿no? En realidad no se sabe cuánto se puede llegar a trasladar a los precios. Sí, lo que se sabe específicamente o se estima es que más o menos el traslado puede ser en un 40% que se traslade a precios. Claro. Ahora, la realidad es que si hay una devaluación, esto sí se va a trasladar a precios y esto sí va a causar una mayor inflación. Ahora tenemos una inflación contenida, hemos tenido una emisión monetaria récord, pero aún así vemos que la inflación en el último relevamiento monetario del Banco Central ya incluso bajó el 40%, Ariel, está siendo de un 36,6%. Sí. Es decir, que estamos viendo una desaceleración de la inflación que tiene que ver incluso con muchas cuestiones que tienen que ver con las tarifas planchadas, ¿no? Con el tema de que la economía está en una recesión, con bueno, el dólar que también lo tienen con microdevaluaciones, pero si se llegara efectivamente a materializar una devaluación, esto claramente se trasladaría a precios y para la economía interna, para el mercado interno, sería muy gravoso. A lo mejor contribuiría a aumentar las divisas que se necesitan para el crecimiento, pero en el corto plazo esto se trasladaría a la inflación, esto impactaría en la pobreza, en una recesión como la que tenemos actualmente también implicaría un alto desempleo también. Entonces, la realidad es que hoy el gobierno no está en condiciones de hacer una devaluación como se está mostrando en este mercado del dólar blue, ¿no? Y te doy un dato así cortito, ¿no? En donde, por ejemplo, a un dólar de 100 pesos, como estima el gobierno, terminaríamos con un PBI para el 2020 de 350 millones de dólares, perdón. Pero si nosotros llegamos a devaluar a un dólar de 150, por ejemplo, ese PBI caería a 166 millones de dólares. Es decir, pasaríamos de un PBI per cápita de 7.100 dólares, como tendríamos a fin de año, y quiero decir que a fines del año pasado el PBI per cápita ya estaba en los 8.000 dólares, cuando en algunos años atrás, y hablo de por los años 2010, 2011, teníamos 12.000 dólares de PBI per cápita. Es decir, ahora terminaríamos con un dólar, si devaluamos a 150, el PBI per cápita terminaría en 3.600 3.600 dólares per cápita, que es mucho menos de lo que tienen economías mucho más pobres y mucho más rezagadas que la Argentina. Eso muestra que hoy llevar la economía a 150 dólares en realidad sería un dólar claramente ficticio. Entonces, la presión está. El tema es que no es llevar el dólar a 150, sino cómo hacemos para generar hoy los dólares necesarios que necesitamos para destrabar este cuello de botella y sobre todo mostrar un camino cierto. Además por el impacto que tendría una devaluación en un sector vulnerable ya de la sociedad que ha venido sintiendo, ¿no? Cómo pierde valor su ingreso. Gisela, ya en la parte final, centrándonos un poquito en el escenario que viene, los empresarios esta semana en el coloquio de IDEA, bueno, planteaban un escenario para los próximos meses todavía complejo en la economía. ¿Cómo avisorás vos la posibilidad de una recuperación dentro de este contexto difícil por el que atravesamos en pandemia? Bueno, hay varias cosas con respecto a eso, ¿no? Porque viste que la Organización Mundial de la Salud ayer estaba analizando cambiar la carátula de pandemia y hacerla como endémica, es decir, convivan. Sí. ¿No? En la situación del convivan, en realidad vamos a ir yendo y viniendo de acuerdo a la saturación de cómo vayan los sistemas sanitarios. Entonces, realmente pensar, yo no soy de los que piensan que la recuperación va a ser en B corta, como se está mostrando incluso en muchas de las, digamos, Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, es uno de los que muestra esto, ¿no?
En definitiva, hasta que no tengamos una cura de la vacuna, la economía va a ir yendo y viniendo de acuerdo a las olas sanitarias que vayamos teniendo también. Estamos viendo el caso de Europa, con toque de queda en Francia, ¿no? Esto claramente pega de lleno en la economía, impacta en la economía. Entonces, mientras no tengamos una cura cierta de la vacuna, ya sea que le llamemos pandemia o ya sea que lo llamemos una enfermedad endémica, la economía va a ir yendo con olas y debajo de una L, pero con olas, ¿no? Entonces, la recuperación va a estar muy difícil en el caso del mundo y en Argentina aún más. O sea que la verdad es que el panorama no lo veo muy alentador de cara a lo que se viene. Sí, sin dudas, un año difícil y un panorama de recuperación también, por lo menos por el momento, complicado. Gisela, como siempre, un placer poder charlar con vos en nuestro programa. No, el placer es mío, Ariel. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a vos. Y nosotros ya estamos llegando al final de nuestro programa y cada semana reiteramos el mismo pedido: cuidarse, proteger a los seres queridos, tomar todas las medidas de precaución para evitar la propagación de esta pandemia que tanto nos está afectando. Gracias, como siempre, por acompañarnos en cada edición. Nos vemos la próxima semana.